Conmoción política. El presidente Martín Vizcarra se vacunó clandestinamente, mintiéndole al país. Y este horror tiene que ser, por supuesto, examinado por el Congreso de la República. Lo que sabemos es que ayer el presidente Martín Vizcarra, forzado por un rumor que se había manifestado en algunos medios de comunicación, señaló ante el país en una conferencia de prensa desde Tacna que había participado en un ensayo clínico, el de Sinopharm, la vacuna que viene de China, el 2 de octubre del año pasado, y que él y su esposa habían recibido declaraciones de Martín Vizcarra. El presidente Martín Vizcarra, en el ejercicio de la presidencia, recibe una carta del Estado chino que le regala a él la vacunación para él y su esposa por ser el líder del Perú, y que en ese contexto se vacuna, es decir, no participa en un ensayo, sino que lo vacunan. ¿Cuál es la verdad a esta hora? No la sabemos. Hola gente, en esta ocasión vamos a tocar el tema que está ahorita remeciendo redes, que podemos verlos en titulares, en los noticieros, etcétera. Estamos hablando del caso de las vacunas y que ahora está en boca de todos, ya que se descubrió recientemente que el expresidente Vizcarra habría sido de los primeros en vacunarse, no en esta fecha, sino el año pasado, y que probablemente habría vacunado también a su gabinete o a sus allegados. Entonces vamos a tratar este tema con un detalle, aunque probablemente se necesite otros videos más tratando de desarrollar lo que se vaya generando en medios informativos a futuro. Situándonos al año pasado, recordemos de que el Perú estaba siendo de los últimos en adquirir las vacunas, ya que habíamos tenido el remesón político de tener prácticamente 5 presidentes en menos de 5 años, para lo cual se generaron las marchas, etcétera. Cuando Sagasti asume la presidencia a finales de noviembre, tuvo que tomar rápidamente muchos asuntos a su cargo. Entre ellos estaba lo de la adquisición de las vacunas, en el cual, como mencioné, estábamos desfasados. Para esto tenemos la noticia publicada el 21 de diciembre en Salud con Lupa. Perú no tiene contratos firmados y sigue sin fecha la llegada de la vacuna COVID a Perú. El presidente Francisco Sagasti dijo que su administración solamente se pronunciará sobre las compras y la llegada de la vacuna al país en cuanto haya cerrado los acuerdos. Antes de eso, todo es especulación, señaló. La grave crisis social y política que se presentó en Perú en noviembre pasado conspiró para que las autoridades del país no suscribieran los acuerdos que ya habían negociado para la compra de las vacunas contra el COVID-19. En noviembre, Perú vivió uno de los periodos de agitación social y política más graves de las últimas décadas a partir de la decisión del Congreso de destituir al entonces presidente Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre, lo que originó masivas protestas ciudadanas. Tanto Vizcarra como los representantes del gobierno de Sagasti habían afirmado que los contratos para la compra de las vacunas se debieron cerrar precisamente en noviembre, pero esto fue impedido por la gran inestabilidad que enfrentó el país. En declaraciones publicadas el domingo por el diario La República, la ministra Bermúdez dijo que el gobierno de transición ha decidido hablar con transparencia y que a pesar de que ya existe todo un plan para la vacunación, todavía no se tiene un contrato firmado que nos diga tal día tantas vacunas llegan al Perú. A pesar de esta situación que ha generado duros cuestionamientos contra las administraciones de Vizcarra y de Sagasti, así como contra el Congreso que originó la inestabilidad con sus decisiones, la primera ministra dijo que confía en que en los próximos días tendrán alguna noticia sobre las vacunas. Sagasti ratificó además su confianza en la ministra de Salud Pilar Macetti, quien también ejerció ese cargo durante el gobierno de Vizcarra y a la que muchos responsabilizan por el retraso en la compra de las vacunas. Para esta fecha se indicaba que Perú estaba a unos 4,000 casos de alcanzar el 1,000,000 de infectados desde que la pandemia llegó al país en marzo pasado y superaron los 37,000 fallecidos, reportando más de 28,000 casos activos de enfermedad. Luego, el presidente Sagasti confirmó: ya pagamos la primera cuota para las vacunas de COVAX Facility, como se tiene en Radio Nacional el 23 de diciembre. La ministra de Salud, Pilar Macetti, me informó que COVAX Facility podría adelantar la entrega de vacunas para el primer trimestre del 2021. Además, ya hemos pagado una primera cuota para obtener un lote importante de dosis, dijo en Exitosa Noticias. Muchos se están enfocando en buscar responsables, sin embargo, prefiero abocar todo mi esfuerzo en hallar soluciones. El proceso logístico también es arduo y estamos afinando todos los detalles para que la inmunización se dé con total orden, aseveró. Por último, Sagasti descartó la salida de la ministra Pilar Macetti del despacho de salud e indicó que es una persona preparada y con experiencia para capitalizar los errores en aprendizajes. Luego nos damos un salto al 6 de enero de este año. Vía el peruano presidente Sagasti, 1,000,000 de vacunas contra el COVID de Sinopharm llegarán este mes. El jefe de Estado anunció también en su mensaje a la nación que se firmó contrato con AstraZeneca. El presidente Francisco Sagasti anunció que se concretaron la compra de un primer lote de vacunas contra el coronavirus con el laboratorio chino Sinopharm. Luego de largas, complejas y duras negociaciones que por momentos fueron frustrantes, puedo anunciar que hemos concretado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia, dijo en un mensaje a la nación. En el marco del acuerdo de compra de 38 millones de dosis, sostuvo el jefe del Estado, se suscribió un acuerdo de compra y carta de compromiso para recibir el primer envío de 1,000,000 de dosis en enero. De esta manera, remarcó el mandatario, se espera que entre 14 y 15 millones de peruanos estén vacunados antes de que arrecie el invierno en el país. Además, dijo que se ha suscrito hoy un contrato de compra-venta con AstraZeneca, por lo que se entregará 14 millones de dosis de la vacuna desde septiembre, aunque se hacen gestiones para adelantar envíos. Dejaremos el camino expedito para que el próximo gobierno, que sea elegido en unos meses, continúe con la vacunación hasta proteger a toda la población, puntualizó. Luego tenemos esta publicación de A Tu Salud, publicado el 6 de
primero, Sinopharm y AstraZeneca. ¿Qué debemos saber sobre las vacunas que compró Perú? Y aquí vemos como una especie de resumen de los detalles de las vacunas. Sinopharm de China, compra de Perú 38 millones, que alcanza para 19 millones de personas, ya que son 2 dosis, efectividad 79%. Países que ya la aprobaron, China y Egipto. AstraZeneca de Reino Unido, compra en el Perú 14 millones, alcanza para 7 millones de personas, porque también son 2 dosis, efectividad entre el 60 y 90%. Países que ya la aprobaron, Reino Unido, Argentina y México. La eficacia de Sinopharm es cercana al 80%, algo que es bastante bueno. Ninguna vacuna llega al 100. La logística de la distribución es semejante a las demás vacunas que tenemos, es decir, la conservación es entre 2 y 8 grados. El personal está entrenado y tenemos los equipos necesarios para aplicarla. Dice así Eduardo Ticona, investigador principal de los ensayos realizados en Perú en la Universidad Nacional de San Marcos, en declaraciones para Canal N. El Perú también tiene un contrato con el mecanismo COVAX Facility al que se afilió en septiembre del año pasado. El acuerdo sería por 13.2 millones de dosis para vacunar al 20% de la población, y un primer lote sin cantidad definida llegaría en el primer trimestre del 2021. En paralelo, el Estado negocia con otros laboratorios y apoya el desarrollo de la vacuna peruana que se realiza en la Universidad Cayetano y el laboratorio Farbeck. El objetivo es que todos los peruanos estén vacunados antes del 2022. Luego, un mes después de los anteriores titulares, Sagasti, tras llegada del primer lote de vacunas COVID al Perú, no quedará nadie sin vacunarse, según el titular de Canal N el 7 de febrero. Tras el arribo del primer lote de 300.000 vacunas contra la COVID al Perú, el presidente de la República, Francisco Sagasti, dijo que su gobierno está cumpliendo con el compromiso que asumieron con todo el país. Dijo además que de las 300.000 dosis, en muy poco tiempo empezarán a administrarse en todo el territorio nacional. Empezaremos por las unidades de cuidados intensivos, de emergencia, los centros quirúrgicos, a todos aquellos que están en la primera línea de defensa contra los efectos de la pandemia, añadió. Agradecemos a la empresa Sinopharm que a lo largo de todas estas negociaciones ha demostrado su buena voluntad, y también al gobierno chino, que con el apoyo administrativo, el apoyo en los trámites necesarios, ha permitido que estas 300.000 vacunas que ustedes ven ahora lleguen incluso antes de lo que habíamos programado, manifestó. El Estado pidió a las empresas industriales, mineras y de hidrocarburos que ante la terrible escasez de oxígeno continúen colaborando de manera extraordinaria y continúen poniendo a disposición de los hospitales la provisión de oxígeno que ahora destinan a la producción industrial y minera. Esta es una de las pocas veces que a lo largo de nuestra historia como vida independiente hemos visto a toda la ciudadanía colaborando y poniendo el hombro en más de una forma para poder resolver el problema terrible en el que nos encontramos y hacer frente a este desafío. Nos aseguraremos que en el poco tiempo que nos queda por gobernar, dejemos las mejores condiciones posibles al gobierno que tomará el mando el 28 de julio del 2021 para que el proceso de vacunación y el cuidado de la salud de todos los peruanos sea una realidad durante este año de bicentenario de la independencia, añadió. Y es así como llegamos al 7 de febrero. Así fue la llegada al Perú del avión con las 300.000 dosis de vacunas de Sinopharm, según informa Gestión. Aquí podemos ver toda una serie de fotos que narran la llegada de las vacunas a nuestro país. El primer lote de las 300.000 dosis del primer lote de vacunas contra el COVID del laboratorio chino Sinopharm llegó esta noche a Perú en un vuelo procedente de París, lugar en el que hizo escala tras su partida desde Beijing, China. La aeronave Air France Boeing 777-300 arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez al promediar las 17:55 horas. El vuelo tiene como procedencia París. El presidente Francisco Sagasti se encuentra en el terminal aéreo supervisando las acciones en torno a la llegada de este cargamento. Dicho lote forma parte de un total de 1 millón de dosis acordadas en el laboratorio chino Sinopharm para febrero. Tras su llegada a Lima, las dosis serán llevadas al almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, mejor conocido como CENARES. Allí, el personal de salud verificará que todo esté en orden y luego, con apoyo de las Fuerzas Armadas, saldrán a los lugares donde se almacenarán antes de distribuirlas a los centros de vacunación. Bueno, para los que estuvieron pendientes de la llegada el sábado 7, hubo un gran despliegue de medios, comenzando por las mismas cuentas oficiales del gobierno peruano. Aquí podemos ver un titular en RPP Noticias: sigue en vivo la llegada de las primeras 300.000 vacunas de Sinopharm al país. La ministra de Salud, Pilar Macetti, indicó que el primer lote de 300.000 vacunas se destinará al personal de salud que está más expuesto al COVID en los hospitales. Las 700.000 dosis que llegarán el próximo domingo se aplicarán a todos aquellos considerados en la primera fase del plan de vacunación. En la página Noticias por el Mundo reza el titular: así fue el traslado y resguardo del primer lote de vacunas al almacén de CENARES. En Noticias Perú de este 7 de febrero, las vacunas de Sinopharm contra el coronavirus que llegaron a nuestro país la noche del último domingo ya se encuentran en el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, ubicados en el Jirón Quilca. Un importante número de agentes policiales, además de drones y helicópteros, acompañaron el transporte de las vacunas. Asimismo, se contó con el apoyo de personal del Ejército del Perú, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, así como de la Municipalidad del Callao. El presidente Francisco Sagasti, desde el aeropuerto Jorge Chávez, remarcó que las vacunas llegadas este domingo serán destinadas a 150.000 miembros del personal de salud de la primerísima línea, es decir, de áreas críticas como cuidados intensivos, emergencias y otros de las regiones más afectadas por la pandemia. Esta llegada fue como un aire de esperanza para muchas personas, y estamos hablando sobre todo de aquellos que pertenecían al área de la salud médica, que, como sabemos, llevan casi un año batallando con este fuerte virus y en el cual muchos han sacrificado su vida. Por eso es que hubieron críticas al respecto de la llegada, por cómo se recibió con tanta emoción, pues algunos escépticos no le veían como una gran noticia.
noticia. Ante esto podemos leer 2 tweets al respecto. ¿Cómo no emocionarse después de perder varios amigos y a un padre? ¿Cómo no sentir alivio? En serio, yo no entiendo cómo pueden existir algunos burlándose o negando que esta llegada de vacunas pueda darnos algo de tranquilidad, de felicidad. Aquí vemos otros tweets. Por ejemplo, sigamos llenando las redes con la llegada de las vacunas a hospitales, con las caras de felicidad del personal médico, con la llegada a los demás departamentos de Perú. Su cobertura no solo levanta el ánimo, sino que crea una conciencia de vacunación que tanta falta nos hace. Quien no se emociona por la llegada de las vacunas es terna, lo firmo. Se puede mantener la crítica hacia gestiones ineficientes y a destiempo, pero ese ímpetu que existe por ridiculizar y hasta destruir la esperanza y el alivio de la gente por la llegada de las vacunas solo me parece cruel. Ver a médicos y enfermeras aplaudiendo, llorando, rezando frente a un televisor por la llegada del primer lote de vacunas le da sentido a lo ocurrido este domingo en la noche. Les dará mayor fortaleza para seguir luchando por nosotros y ellos. Ellos nos cuidaron estando en la primera línea frente a la pandemia. Ahora es el momento de cuidarlos y protegerlos. Pongo el hombro. Acá podemos ver un tweet que también demuestra la emoción del personal de seguridad de la Rebagliati. Qué alegría ver cómo nuestros profesionales de la salud aplauden y se emocionan por la llegada de las vacunas. Merecen celebrarlo después de tantos meses de entrega y sacrificio. Y así como hubo críticas en Twitter, otra de las voceras de este lado pesimista con respecto a la llegada de las vacunas fue el de Magali Medina. Según Radio Caribeña, el 9 de febrero, Magali Medina habla fuerte: 300.000 vacunas no es para aplaudir. La conductora de espectáculos criticó a la prensa por celebrar la llegada de las vacunas. No es para aplaudir, dijo. Fiel a su estilo, la urraca, sin pelos en la lengua, criticó la poca cantidad de vacunas que llegaron al país. Y de verdad, que lleguen 350.000 vacunas, que no va a proteger ni al 1% de nuestra población, no es para hacer un espectáculo de circo. No es para aplaudir, no es para poner alfombra roja, no es para tirar flores, absolutamente. Debería darle a la gente que gobierna este país esas 300.000 vacunas, debería darle vergüenza, porque la gente se está muriendo en los hospitales. Estoy en total desacuerdo con aquellos programas, aquellos diarios y toda la prensa que celebre y aplauda la miseria de vacunas que nos han traído. Lo siento por mi pesimismo, por mi cinismo y por estar en contra de lo que todo el mundo aplaude como monito. Yo no soy una comunicadora mona para aplaudir con algo con lo que no estoy de acuerdo. Sin embargo, yo no sé por qué todo el mundo aplaudiendo. ¿Qué quieren? ¿Vamos a poner la alfombra roja? ¿Vamos a condecorar al presidente? No, gracias. Lo siento. Al respecto y sobre este tema, muchos usuarios dieron su opinión en la red social Twitter. No creo que Magali sea la indicada para hablar de vacunas. Para algo existen los periodistas científicos y especializados en temas de salud. La llegada de las vacunas no alegra a Magali Medina. Bueno, es que ya salió de la cárcel, ya no podrá ser una de las primeras vacunadas. Magali sobre la llegada de las vacunas. Estoy en total desacuerdo con celebrar tan pocas vacunas. ¿Ya la tienen clara? Magali se refiere a la llegada de las vacunas diciendo que ella no es como esos comunicadores que aplauden algo con lo que no está de acuerdo. Bueno, comunicadora no eres, así que empecemos por ahí. Magali es otro pedazo de excremento fujimorista sumándole al llanto de estos infelices. Periodista tampoco, además cuando le conviene habla de política y cuando no, no dice nada. Yo lo escribí antes, debería estar cancelada hace mucho. Luego, con respecto a las palabras de Magali al decir que esto era un show, algunos usuarios le hicieron recordar algo. Para esos que dicen que se hace show con las vacunas, shows los de antes. Es importante recordar que las geishas de aquel entonces ahora son furibundas, antifujimoristas y mermeleras. Son las mismas, ¿sí o no? Sol Carreño, Pamela Bertis, hasta la congresista Zenaida Solís. Exactamente son las mismas geishas. Doble moral se llama. Nada como el chino buscando a Montesinos con su casaca de cuero. Y también Finta buscando a Montesinos. Luego, desde la página del Ministerio de Salud, pongo el hombro por el Perú. ¿Quiénes serán los vacunados? Primera fase. Los primeros en vacunarse serán el personal de salud administrativo, de seguridad, limpieza, entre otros, que forman parte de la primera línea de atención contra la COVID y que elaboran en el Ministerio de Salud. Es Salud, CISOL, sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como del sector privado, clínicas. A ellos se sumarán el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, bomberos, Cruz Roja, Serenazgo, brigadistas, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales. Segunda fase. Se vacunará a todos los adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidad, población de comunidades nativas o indígenas, personal del INPE y personas privadas de la libertad. Tercera fase. Se vacunará a las personas de 18 a 59 años. También se creó un pequeño lío al respecto de que los presos serían vacunados en la segunda fase. Esto fue publicado el 8 de febrero vía gestión. Gobierno confirma que personas privadas de su libertad serán vacunadas en la segunda fase. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, confirmó este lunes durante una conferencia de prensa que las personas privadas de su libertad sí serán inmunizadas en la segunda fase de la vacunación contra el nuevo coronavirus. Nosotros y sobre todo el Ministerio de Salud nos regimos en base a los estándares internacionales de derechos humanos y la razón por la cual el personal del INPE y las personas privadas de su libertad
estén ahí, segunda fase de vacunación, es que hay un grupo de gente encerrada y se pone en riesgo al personal que cuida de ellos en los penales, agregó Neira. Así es como el Perú inició la vacunación contra el COVID y los médicos empezaron a recibir las primeras dosis. Según informa Convoca.pe, el 9 de febrero, en su cuenta Twitter, el Hospital Arzobispo Loaiza informó además que luego fueron vacunados otros profesionales de la salud, entre médicos intensivistas y enfermeras. Esta mañana las regiones de Ayacucho, Junín, Cusco, Huánuco, Pasco, Cajamarca y Lima provincias recibieron los primeros lotes de la vacuna del COVID-19 para inmunizar al personal de salud que enfrenta la pandemia. Y es así como en esa misma fecha informa Perú.as.com. Francisco Sagasti se vacuna contra el coronavirus, reacciones y cuándo recibirá la segunda dosis. Día histórico para el Perú. El presidente de la República, Francisco Sagasti, fue uno de los primeros peruanos en ser vacunado con la vacuna de Sinopharm contra el COVID-19. En una breve ceremonia en la que participó la ministra de Salud, Pilar Macetti, Sagasti recibió la primera dosis de la vacuna inmediatamente después de algunos profesionales de la salud que lo acompañaba. Ellos recibirán la segunda dosis dentro de 21 días. Luego empezaron a surgir rumores de que la vacunación, todo el acto era falso. La vacunación del presidente de Perú fue un montaje y la jeringa no tenía aguja. Según podemos encontrar dicha información en factualafp.com el 11 de febrero. La jeringa con la que fue vacunado el presidente de Perú sí tenía aguja, desmiente esta información. Decía la información anterior, no había aguja, fraude. Nuevamente Sagasti se burló del país, puso el hombro pero no para ponerse la vacuna. Dicen publicaciones compartidas más de 7,000 veces desde el 10 de febrero pasado, mostrando imágenes del presidente de Perú, Francisco Sagasti, mientras recibe una vacuna aparentemente falsa, ya que la jeringa no llevaría aguja. AFP Factual revisó imágenes de ese momento y en varios registros se puede ver que la jeringa sí llevaba aguja, pero decía la publicación de Hadaway disidente, no hay aguja. Se repite en decenas de publicaciones en Facebook que denuncian que la vacunación de Sagasti fue un fraude. La presunta evidencia son imágenes donde no se ve una aguja. El mandatario recibió la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm. El momento fue emitido por varios medios de comunicación a través de la transmisión oficial de TV Perú. Allí se puede ver cómo la funcionaria que vacunó al presidente extrae el líquido del vial con la jeringa y que esta sí tiene aguja. AFP Factual se contactó con la encargada de prensa de la presidencia, quien envió un archivo del video con la transmisión completa de ese día en alta resolución. Con esto se pudo comprobar que la jeringa sí tenía aguja, como se ve en las capturas de pantalla a continuación. Dando un ejemplo a la población de que no se debe guardar temor ante el desarrollo de la ciencia, que es el camino más seguro para poder superar la pandemia. Va a recibir entonces ya el mandatario esta primera dosis. Y durante el tiempo que ocurrieron la programación de las vacunas, sucedió un escándalo. Como reza el titular de Volapí.com, escándalo en Chile, acusan de fake news a Willax y Beto Ortiz por vacunas. Estamos en un momento histórico sin precedentes en el mundo. El coronavirus ya mató 2 millones de personas en un poco más de un año y sigue avanzando. Es momento de estar unidos y decir la verdad. Lamentablemente no todos tienen la misma percepción. Muchos con afán de sacar rédito político critican las buenas noticias y meten el dedo en la llaga en los malos momentos. Lo peor de todo es que muchas veces llegan a mentir. Ahora, con la llegada de las vacunas a Perú, el canal Willax volvió a hacer de las suyas para operar políticamente, así como pasó con la foto falsa de Rey y Barba de las marchas de noviembre que tuvieron que desmentir, y como la falsa información de Philip Butters con respecto a las negociaciones. Ahora le tocó a Beto Ortiz. Como dice el tuit de Fernando Alaya Orbegoso, ojo, ante la desinformación difundida en Willax y otros espacios de la TV peruana, el gobierno de Chile confirma que no se vacunará a extranjeros sin permanencia comprobada, es decir, no habrá turismo COVID ni inmunización para turistas. Y es que en su programa hicieron una nota sobre el turismo de vacunación, básicamente con el afán de resaltar a Chile y degradar a Perú. Invitaban a los nacionales a ir al país vecino para ponerse las dosis de Sinopharm, que allá tenían supuestamente en mayor cantidad. Solo unos momentos después ellos respondieron, desmintieron esta posibilidad y dijeron que estaban jugando con la vida de las personas, que era escandaloso e inaceptable. Decían que iban a comenzar trabajos diplomáticos para descartar esta mentira. Así, desde Chile también dejan en ridículo al canal que fue expuesto por los laboratorios internacionales en su momento. Habrá que informar con un poco más de responsabilidad. Es muy triste lo que hacen. Es verdaderamente un escándalo, porque hacer promoción con la vida y la expectativa de personas, prometiendo viajes de turismo a Chile a cambio de la vacuna, es un negocio de mercado negro francamente inaceptable. Por eso que hay que pedirle al gobierno, a través de la Cancillería también, que pueda revisar a través de los conductos con la Cancillería peruana también, de que estas campañas de desinformación, porque no es efectivo que estas personas puedan venir a vacunarse a Chile si no tienen residencia o si lo van a hacer, van a ir a Chile con el solo objeto de vacunarse.
Informaba de la misma manera Libero. Indignación en Chile por reportaje peruano que invita al turismo médico. Publicado el 10 de febrero, periodistas chilenos han manifestado su rechazo a raíz de una nota periodística emitida en Perú por parte de un programa de televisión que sale al aire bajo la señal de Willax y es conducido por Beto Ortiz. En el informe se resalta que en Chile sobran las vacunas y además se invita a visitar el país vecino, pues se estarían ofreciendo el turismo médico a fin de que todos los que lleguen a esta nación sean vacunados contra la COVID. Además, en la nota periodística se muestra un paquete turístico para vacunarse, mismo que cuenta con estadía, alimentación y las 2 dosis de vacunas contra el coronavirus. Esta situación causó la indignación de muchas personas en Chile, empezando por periodistas, quienes quedaron sorprendidos al conocer del reportaje emitido en nuestro país y se manifestaron al respecto. Luego, a poco de saberse esta noticia, Chile da marcha atrás y aclara que vacunación incluye a extranjeros irregulares, como informa Andina PE el 11 de febrero. Las autoridades sanitarias de Chile aclararon este jueves que la inmunización contra el coronavirus incluye a extranjeros irregulares que se encuentran en el país, en medio de las críticas que generó el cambio en el protocolo para evitar el turismo de vacunas. El miércoles, tras la difusión en Chile de un reportaje de una cadena de televisión peruana que explicaba que por unos $1,000 se podía viajar a Chile, hospedarse y recibir la vacuna gratis, la Cancillería anunció la modificación del criterio de inmunización para extranjeros. Este último punto fue el que generó más polémica, ya que se tenía que considerar el gran número de inmigrantes que han ingresado a Chile, más de 1.5 millones en estos últimos años, en su mayoría provenientes desde Venezuela, que desde el 2017 llegan en condiciones muy precarias y algunos sin documentos de identidad por las dificultades para adquirirlos en su país. Y finalmente es como llegamos al meollo del asunto, el inicio del caso VacunaGate. Esto comenzó con los siguientes titulares y de los cuales probablemente tenga que hacer un video aparte porque por cada hora que transcurre hay una noticia nueva. Vámonos al 12 de febrero, vía Expreso. Radiografía de un político con sangre fría. Periodista Carlos Paredes hurga en el pasado del expresidente y evidencia sus patrones de conducta. Lejos de ser un listado de acusaciones acumuladas y exponer la fragilidad de los argumentos con los cuales Martín Vizcarra esgrime su defensa, este libro establece los patrones de conducta que explican su ascenso y caída, sin partido, sin bancada, sin plan de gobierno, sin ideología, pero con un gran instinto de sobrevivencia, olfato político y sangre fría. Se trata de un perfil de uno de los actores políticos más polémicos de la reciente escena nacional, visto con el ojo clínico de un autor que es conocido por tumbarse mitos. Paredes es periodista desde 1990 y a lo largo de su carrera ha publicado trabajos de investigación en televisión y prensa escrita. Fue reportero en los programas Panorama, Contrapunto y Sin Censura y fue jefe del servicio de noticias de Latina. El escritor del Perfil del Lagarto fue ganador del Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo iberoamericano en el 2006 y fue finalista del Premio Six Barral, Planeta de Crónica. Y así retrocedemos un día atrás, el 11 de febrero, y reza este titular de Prensarte.com. Expresidente vacado Martín Vizcarra fue vacunado en plena pandemia en el año 2020 con la vacuna Sinopharm por pruebas en Perú, fase 3, revelado con pruebas por Beto Ortiz y Carlos Paredes con más en su libro El Perfil del Lagarto. En la primera parte del reportaje Vacado pero vacunado del programa Veto a Saber, conducido por Beto Ortiz, señala que la propuesta inicial del laboratorio chino Sinopharm al expresidente vacado Martín Vizcarra era vacunarlo junto con su gabinete de ministros, pero él respondió que a él y a su esposa en un ámbito muy privado con el propósito de evitar que trascendiese a la prensa. Y respecto al compromiso del Sinopharm en septiembre de 2020 en la fase 3 de los ensayos clínicos del laboratorio Sinopharm en Perú, en agradecimiento por el acuerdo, el laboratorio chino debía reservar 38 millones de vacunas y hasta el 7 de febrero de 2021, Perú ha recibido 300.000. El periodista Carlos Paredes publica la conversación que tuvo con el doctor Germán Málaga, médico investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, encargado de los ensayos clínicos fase 3 del laboratorio chino Sinopharm en Perú, en el que al no descartar, toser y titubear que el expresidente vacado Martín Vizcarra y hoy candidato al Congreso de la República no se haya vacunado, confirma lo que fuentes fidedignas diplomáticas chinas y del entorno más cercano de Vizcarra han confirmado. Más revelaciones las relatará en su libro El Perfil del Lagarto, que estará en librerías alrededor del 18 de febrero 2021. ¿No? Emplea términos bastante ambiguos, se pone nervioso, pero nunca lo niega. Escuchen. Hola, buenos días, doctor Germán Málaga. ¿Sí? Buenos días, ¿cómo está, doctor? Le saluda Carlos Paredes, soy periodista. Le llamo para hacerle una pregunta. ¿Es posible? Dime. Doctor, mire, yo estoy terminando de escribir un libro sobre la gestión del expresidente Martín Vizcarra. Tengo información cruzada de 2 fuentes fidedignas y de mucha confianza, que tanto el presidente como su esposa Maribel Díaz se han vacunado con la vacuna de Sinopharm, la china, que llegó al país en calidad de fase 3. ¿Usted estaría en condiciones de confirmarme esa información? No puedo confirmar esa afirmación. Digamos porque mantiene un compromiso de confidencialidad o porque esa información no es exacta. En verdad no puedo confirmar esa afirmación. Solamente respóndame, ¿es por la confidencialidad o es porque es inexacta? Respondo a esa afirmación, evidentemente estoy respondiendo a su pregunta.
Le cuento que mis fuentes son de absoluta confianza y me aseguran por 3 lados que eso ha sido así. Que... Bueno, si tú no estás con confianza en sus fuentes. Entonces, por su respuesta, colijo que sí es verdad la información, ¿no? No puedo dar ninguna respuesta. Simplemente, pues, usted tiene fuentes confiables, usted confía en sus fuentes. No tendría yo como contradecir sus fuentes, pero realmente no puedo revelar esa información. Ok, yo entiendo su trabajo y su compromiso de confidencialidad, doctor. Buenos días, muy amable. Gracias. Bueno, no sé para ustedes, para mí es clarísima la respuesta, el doctor Málaga. Si respondo, no puedo revelar esa información. ¿Por qué? ¿Está vacunado o no está vacunado el presidente? No puedo revelar esa información. Ah, qué misterioso. Luego, como dice el titular de Exitosa Noticias, revelan que Vizcarra rechazó vacunarse junto a su gabinete y solo permitió que lo inmunicen a él y a su esposa. En conversación exclusiva con Exitosa, el periodista Carlos Paredes señaló que según sus fuentes de la diplomacia china y del entorno del expresidente, no solo Vizcarra fue vacunado, sino también su esposa Maribel Díaz Cabello, pese a que el gobierno chino ofreció inocular a todo el gabinete ministerial que encabezaba la lucha contra la pandemia. Así reza el tuit de Exitosa. Periodista Carlos Paredes reveló en Exitosa que pese a la oferta del gobierno chino de vacunar contra la COVID a todo el gabinete, Martín Vizcarra pidió que solo lo vacunen a él y a su esposa. De acuerdo al también autor del Perfil de Lagarto, libro que se centra en la vida política de Martín Vizcarra desde sus inicios hasta su vacancia por incapacidad moral, el ex jefe de Estado recibió la primera dosis en septiembre y la segunda a comienzos de octubre. Carlos Paredes indicó que obtuvo tal primicia a través de información que le fue proporcionada por el personal del Palacio de Gobierno, que presenció el ingreso de las enfermeras que inocularon a la entonces pareja presidencial. Agregó que durante sus viajes a provincias para inaugurar hospitales de campaña, Vizcarra les presumía a sus ministras que había sido inoculado contra la mortal enfermedad. Cabe destacar que Paredes revelará a detalle esta y otras primicias, como el caso Richard Swing, en su libro El Perfil de Lagarto, disponible en las próximas semanas. Luego, según informa Canal N, Violeta Bermúdez responde por supuesta vacunación a Martín Vizcarra. Sobre las dudas que había en torno a si el expresidente Martín Vizcarra habría recibido la vacuna del año pasado, la primera ministra Violeta Bermúdez dijo que pidió informes al respecto. Además, señaló que hay una gestión que se realiza por parte del laboratorio Sinopharm para que las personas que recibieron placebo en ensayos clínicos también puedan ser vacunados. La jefa del gabinete también dijo a América Noticias que existe un acuerdo para que el Perú pueda adquirir hasta 38 millones de vacunas chinas. Luego, después de desatada la tormenta, aún habían personas que seguían confiando en Vizcarra. Una de ellas, la periodista Rosa María Palacios, que muy airada salió a decir en su Twitter: hoy están brutos, Vizcarra no se ha vacunado, es voluntario en un experimento con 3 posibilidades: recibe placebo, recibe la vacuna y no funciona, o recibe la vacuna y funciona. Ni los médicos ni los voluntarios saben quién se puso qué cosa, es ser doble ciego. Si el señor Martín Vizcarra participó en un ensayo, puede haber recibido 3 cosas diferentes. Puede haber recibido un placebo, puede haber recibido una vacuna que funcione, o puede haber recibido una vacuna que no funcione. Por eso se llama experimento. En esos 3 supuestos no hay delito. Es imposible, eso hay que entenderlo, que una persona que participa en uno de estos ensayos conozca si lo han vacunado o no. Ese es el grado de responsabilidad del Congreso. Están tan metidos en esta batalla contra Vizcarra, tan metidos en una campaña electoral que en el fondo quieren que se postergue, porque esa es la verdad. La doctora Macetti sabe que los expedientes médicos no pueden ser entregados al Congreso. Es inconstitucional. Posteriormente, en esta lluvia de dimes y diretes, de rumores, de presunciones, se decía que Vizcarra tenía una lista VIP, una lista de aquellos afortunados seres que le rodeaban, entre aliados políticos, parientes de sus allegados y o periodistas que se habían beneficiado de primera mano con esta vacuna. Aquí podemos ver algunos tweets al respecto. Beto Papá Piraña Ortiz dio algunos nombres de la gente que se había vacunado en octubre, una lista VIP de personas allegadas a Vizcarra. Todos me dan igual, que los investiguen y que les caiga la justicia. Pero Macetti, ¿qué haces en esta lista? ¿Qué? En la lista de los 200 participantes VIP seleccionados por Málaga, Vacunas Delivery, figuran Martín Vizcarra y familia, Ciro Maguiña, Germán Málaga y familia, Rosa María, Arzobispo Castillo, ministros y viceministros, periodistas mermeleros. ¿Quiénes forman la lista VIP de Vizcarra? Privilegiados que se vacunaron mientras los peruanos estaban muriendo. Milagros Leiva, el pueblo suplicaba un poco de oxígeno. Algún día sabremos por qué Vizcarra se demoró tanto en firmar acuerdos para traer vacunas. Mientras tanto, sigamos pidiendo la lista VIP, porque esas personas que se vacunaron escondidas no pueden ni merecen jamás tener un cargo público. Los ministros y funcionarios que renuncien, en el fondo lo hacen porque se aprovecharon del cargo para beneficio personal, colocándose la vacuna. Bueno, tenían el ejemplo de Vizcarra. La lista VIP crece, pieza importante. La verdad por fin está saliendo a la luz. Debemos conocer la lista de vacunados con vacunas VIP, que seguro son del entorno de Vizcarra, y evitar que Vizcarra fugue de país. Él deberá responder por sus actos dolosos ante los peruanos. Esa es la verdadera lucha anticorrupción. Y dentro de esta gran información habían rumores, suposiciones, y se estaba
bordeando ya el terreno de la difamación. Por eso en algunos casos ciertos personajes tuvieron que retractarse con la información vertida en redes. Por ejemplo, para Carla Rocha, dice sí, lo último, los padres de Pamela Bertis, Mónica Delta, Rosa María Palacios, Álvarez Rodríguez también habían sido vacunados. Ahora se entiende todo, corrupción al más alto nivel. Vizcarra compró a los medios con vacunas también, para lo cual la gente se le fue en contra. Carla Rocha, lo mínimo que deberías hacer es dirigir unas disculpas públicas a Mónica Delta, siendo que Mónica Delta haya dicho que sus padres murieron ya hace mucho, para lo cual Carla Rocha tuvo que dar sus disculpas a Mónica Delta. Luego, algo similar sucedió con el periodista Suriel Chacón, cuando expresó lo siguiente: papá de Antonieta Alba, ex ministra de Vizcarra, amigo personal de Martín, también fue vacunado de manera clandestina e ilegal. El encargado de esa vacuna fue precisamente el mismo doctor Málaga, porque el Colegio Médico del Perú no investiga a este galeno. Para lo cual el mencionado salió a dar su declaración: este tuit es falso y difamatorio, jamás he participado en algún ensayo clínico de ningún laboratorio y menos me he vacunado contra la COVID, exijo que este individuo se retracte de inmediato, me reservo el derecho de iniciar las acciones judiciales pertinentes. Inícielas, se lo merecen, denuncien por favor a todos los difamadores, no es justo, ¿hasta cuándo tenemos que ver tantas faltas de respeto? Actúe, señor. Bueno, precisamente ahora vamos en vivo hasta Perú con nuestro compañero Ricardo Burgos, que nos tiene más detalles de este escándalo que afecta al expresidente Martín Vizcarra. En esta oportunidad, este escándalo de las vacunas cobra, digamos, un peso relevante, porque Perú, Alejandra, ha sido el último país en Sudamérica en iniciar el proceso de vacunación. Por ese motivo, los peruanos están más indignados al saber que hace 4 meses, como bien señalas, Vizcarra ya se había vacunado y ya se había vacunado también su esposa, y según nuevas denuncias periodísticas, se habían también vacunado otras 200 personas que supuestamente habían recibido vacunas de cortesía. Y es aquí cuando terminamos este capítulo. Obviamente está inconcluso y cada día salen nuevos episodios sobre la saga de Vacunagate. No sabemos hasta cuándo va a durar, porque recién las papas están quemando y está causando todo un revuelo político que ha traspasado fronteras. En prensa de otros países y de otros idiomas ya están diciendo que somos el único país que está teniendo este tipo de conflictos en plena pandemia. Entonces vamos a hacer las preguntas respectivas. ¿Qué posición tienes ante todo esto? ¿Todavía estás a favor de Vizcarra? ¿Crees en todo lo que sale en su contra? Si no es así, ¿crees que es un cargamontón? ¿Es válido que alguien con el cargo presidencial haya aceptado, así sea de regalo, dichas vacunas? Él asumió que las vacunas eran un placebo y por agradecimiento las recibió. ¿Por qué se habla de una lista VIP? ¿Será verdad de que sus personajes allegados recibieron dicha vacuna pero sabían que era delito y por lo tanto lo tuvieron en clandestino? Muchas preguntas surgen ante todo esto y algunas están siendo contestadas de a pocos, ya que hay mucho hermetismo en torno a esto, pero la verdad es que de a poquito se va viendo cómo es el panorama. Esperando sus opiniones, los dejo y nos estamos viendo en otro próximo video. Compartan, denle like, suscríbanse, ya saben que hay varios videos relacionados con la política, que es el tema del momento ante las elecciones 2021, y nos estamos viendo pronto.